El reglamento del Grupo B era abierto y muy permisivo. ¿Y qué sucede cuando un reglamento es abierto y muy permisivo? Que la imaginación de los ingenieros echa a volar. Y eso pasó con el Grupo B, con soluciones tecnológicas muy variadas y muy sofisticadas. El sueño de los ingenieros y la pesadilla de los pilotos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hemos hecho varios vídeos sobre Grupo B. Varios, porque además nos encantan. Pero no hemos hecho el vídeo del Grupo B, el vídeo importante, en el que habla de su tecnología. Era una tecnología muy avanzada para su época, pero incluso hoy día, mecánicamente eran coches muy avanzados. No tenían la electrónica de hoy día, pero mecánicamente eran coches muy avanzados. Y eso destaca, sobre todo en este momento, que los reglamentos son tan restrictivos que los coches de rally tienen todos la misma configuración. Y los Fórmula 1, si pintaras todos igual, no los distinguirías. En el Grupo B era todo lo contrario. Había carrocerías muy de prototipo, había carrocerías derivadas de la serie, había coches con tracción total, solo con propulsión trasera, había coches con el motor de 4, 5, 6 y 8 cilindros, pues todo colgado por delante, colgado por detrás, en el centro, a un lado, bueno, al otro, o incluso entre las ruedas traseras, había de todo. Es especialmente llamativo porque en el mundo de los rallies de hoy día todos los coches son iguales. Todos los coches son iguales. Motor transversal de 4 cilindros, turbo, tracción total, todos los coches son iguales. Insisto, la variedad que tiene el Grupo B es inimaginable. He elegido una lista de 8 coches atendiendo a su éxito en competición, pero también a sus soluciones técnicas más o menos innovadoras. Os comenté en una ocasión que cuando hablamos del Grupo B se viene a la memoria una serie de coches, el Audi 4, el Lancia, tanto el 037, el Delta S4, el Peugeot, pero hay otros muchos coches que se homologaron en el Grupo B y algunos que se homologaron en el Grupo B para correr y no corrieron nunca. Bueno, ese es el caso de 2 coches que he traído porque me parecían interesantes por las soluciones técnicas que aportaban. Estos 2 coches son el Ferrari GTO, el 288, y el Porsche 959, pero ya hablaremos en detalle. Ya sabéis, como siempre, vamos a ir por orden alfabético, pero esta vez os voy a contar exactamente cómo era la distribución mecánica de estos coches. Audi 4 Sport. Hemos elegido la versión del Audi 4 más burra, el Sport S1. Este coche ya sabéis que tenía un motor de 5 cilindros, descolgado por delante del eje delantero. Para que os hagáis una idea, era el motor del Golf GTI de 6 válvulas, pero con un cilindro más. Tenía unos 2,2 litros de cilindrada y turbo. Este coche llegó a dar 600 caballos. Ya veréis que se repite, hablando de técnica y de motores, porque al final lo que distingue realmente a unos coches de otros es el tipo de motor y la configuración mecánica. Vamos a repetir muchos estos motores que casi todos eran turbo y además con presiones de soplado muy altas, tenían una necesidad de evacuar el calor bestial. Tenían radiadores de agua muy grandes, pero es que además tenían radiadores de aceite y tenían los famosos intercooler. Los intercooler que son radiadores de aire, pero no pesan mucho, porque entre otras cosas son de aluminio y van rellenos de aire, pero ocupan mucho. Y hacía falta mucho espacio para colocar estos radiadores. En el Audi, en esta última versión del 4, los radiadores, los intercooler y gran parte de los radiadores iban situados en la parte posterior del coche. Bajo ese enorme alerón había una disposición mecánica para que entrara mucho aire por allí, porque allí estaba todo lleno de radiadores, además se ven desde fuera. Este motor, como os digo, era un 5 cilindros con un sonido espectacular y con el turbo muy apretado. ¿Y qué pasaba cuando, sobre todo en esta época, insisto, que casi no había electrónica, qué pasa cuando aprietas tanto un turbo? Bueno, para conseguir 600 caballos, obviamente había que apretar mucho el turbo. Y había un problema, que lo vais a entender muy fácil. El coche no solo tenía tiempo de respuesta cuando acelerabas poco a poco, sino sobre todo cuando cortabas, ibas acelerando a fondo, cortabas y volvías a acelerar, una cosa muy típica de un rally. Imaginaos una curva encadenada, vas derrapando, vas a fondo, pero para forzar el coche, para ir para otro lado, ahuecas y vuelves a acelerar. Y había un tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando el turbo está soplando a tope, está entrando aire en el motor a saco
de repente se cierra la mariposa y todo ese aire se estrella contra la mariposa. ¿Qué hicieron los de Audi? Pues una solución muy ingeniosa y muy fácil, que era que cuando el piloto dejaba de acelerar, levantaba el pie del acelerador, había una válvula que todo ese aire que se chocaba contra la mariposa de admisión lo recirculaba al escape. De todos habéis visto las enormes llamaradas de los Audi 4. Bueno, pues es una causa de esto. Cuando el piloto, por ejemplo, en los saltos, saltas acelerando, pero cuando estás arriba, para que el coche pique un poco, ahuecas. Bueno, pues todo ese aire del turbo iba al escape y siempre en los coches de competición, sobre todo, se escapa a gases frescos, los incendiaba y por eso esas enormes llamaradas. Pero ahora espero que mis dotes como dibujante estén a la altura. Vamos a contar cómo era un Audi 4. Bueno, aquí he dibujado, como veis, el coche visto desde arriba. El coche va para allá, es decir, este es el eje delantero y este es el eje trasero. En azul vamos a pintar el motor. Os he dicho que el motor iba descolgado por delante del eje delantero. O sea, el motor iba más o menos aquí, con sus 5 cilindros. El motor lo vamos a pintar en azul. Bueno, me ha quedado un poquito descentrado, pero bueno. El cambio iba a continuación. Lo vamos a pintar en rojo, el cambio con el diferencial. Y luego tenemos, como tenemos muchos colores, en verde vamos a pintar la transmisión. Aquí salían los palieres al eje delantero. Teníamos otro árbol de transmisión, autodiferencial aquí. Y la propulsión al eje trasero. Todo esto estaba lleno de radiadores. Como veis, el S4, además, el Audi 4 Sport, era muy cortito. Habían adelantado el motor, pero claro, el motor estaba descolgado, como os he dicho en algunas ocasiones, por delante del eje delantero. Esto hacía que el coche fuera muy torpe. Al acortarlo pretendieron hacerlo más ágil. Pasaron el peso atrás, radiadores, depósito de gasolina, pero al final esa configuración de llevar el peso por delante del eje delantero y por detrás no era lo mejor. Pero bueno, así era un Audi 4. El Audi 4 normal era igual, pero un poquito más largo, con el motor descolgado por delante del eje delantero, un 5 cilindros que llegó a dar 600 caballos. Ferrari GTO. Llegamos al Ferrari GTO, me refiero al 288, el del año 85 más o menos, porque sabéis que hay un GTO anterior. Las siglas GTO, aunque estoy seguro que la mayoría lo sabéis, significan GT homologato, me encanta el italiano. Bueno, pues este coche lo hicieron para correr, lo hicieron con la idea de correr, de usarlo en competición, pero al final nunca llegó a participar en competición, lo hicieron muy pocas unidades. Y es un coche que se considera el primer superdeportivo de Ferrari. Bueno, se hicieron muy pocas unidades. El coche, hecho el cálculo en lo que se llama euros constantes, o sea, lo que costaría hoy día ese coche nuevo, lo que costó, sería unos entre 300 y 350.000 euros. Bueno, pues en Sotheby's, creo que fue el año pasado, se subastó uno y el precio de salida eran 2,2 millones de dólares. 2,4 creo recordar. O sea, estamos hablando del entorno de los 2 millones de euros, incluso por encima del Ferrari F40. De este coche solo se fabricaron 272 unidades, con una carrocería, por supuesto, diseñada por Pininfarina, como los Ferrari Pata Negra, completamente de aluminio y, para mi gusto, preciosa. Es un coche espectacular. No tenía un motor de 12 cilindros, se conformaba con 8, pero eso sí, 8 con 32 válvulas y un doble turbo y llegaba a los 400 caballos. Como curiosidad, pues decir que estos turbos no eran ni italianos ni europeos, eran japoneses, marca IHI. Y bueno, yo voy a contar cómo estaba hecho este coche, porque, como siempre, vamos, el azul es el motor. Bueno, la configuración de este coche era exactamente la misma que la de un Fórmula 1. Motor central, que en este caso era un motor gordo de verdad, que iba en el centro, no sé si invadido un poco al piloto, con sus 8 cilindros en V. El cambio no tiene problemas, iba a continuación del motor, cambio diferencial en un solo bloque. Y luego propulsión solo al eje trasero. Puede parecer una configuración muy sencilla, pero como veis, la distribución de pesos es perfecta, porque cuando hablaba antes del Audi, os decía que el problema era que tenía mucho peso delante. En la última versión del Audi
llegaron a estar en el 62-48 más o menos, 62 delante. Lo ideal en un coche de competición sobre todo es que tenga 40 o 45 delante y un poquito más detrás, que es más o menos la configuración de un Fórmula 1, pero también os quiero llamar la atención sobre una cosa, no lo voy a explicar porque es difícil, lo que se llama momento polar de inercia. No es lo mismo que tú tengas el peso equilibrado porque tengas mucho peso aquí delante y aquí detrás, que lo lleves concentrado. Este coche lo tenía completamente concentrado porque aquí me voy a tomar una licencia, voy a pintarlo el piloto, que iría aquí, como veis, y la gasolina también va aquí, todo el peso va completamente en el centro del coche. Bueno, como os digo, es un coche que no participó en competición, que es carísimo, cotizadísimo y que es una maravilla. Ford RS 200. El siguiente coche de esta lista es el Ford RS 200. Este es un grupo B muy sofisticado, que llegó tarde, y que por eso no alcanzó el éxito que probablemente hubiera merecido, ¿no? Lamentablemente saltó a la fama más por el accidente del Rally de Portugal que por sus resultados deportivos. Ford quería hacer un coche. Ford siempre ha estado muy interesada por la competición y cuando entró en el grupo B quería entrar con un coche a lo grande y cogió lo mejor de cada casa. Recurrió allí para el diseño de la carrocería, no quiso un coche asimilable a los coches de serie, que es un coche coupé, y hicieron un diseño muy bonito. Fueron al túnel de viento de Colonia. Esto del túnel de viento ahora puede parecer, hasta los coches de serie van al túnel de viento ya, pero en esa época no era tan habitual, y menos en un coche de carreras. Y bueno, al equipo de competición que tenían en Inglaterra, con nada menos que Tony Southgate al frente. Hicieron un coche muy particular. Como siempre, primero os hablo del motor, que el motor en este caso tampoco el motor era una cosa muy especial. Era un 4 cilindros en línea, 16 válvulas, por supuesto con turbo, y que alcanzaba 380 caballos. Bueno, lo curioso de este motor es que iba a un lado. Vamos a pasar a la pizarra y os voy a explicar, porque además este coche tiene dos curiosidades, que el motor es central, pero va a un lado, va desplazado, me lo apunto aquí la cifra, 152 milímetros a la izquierda, y además el motor va de central atrás y la caja de cambios va adelante. Tiene dos árboles de transmisión. Ahora lo vamos a ver. El rotulador azul. Bueno, el Ford ya sabéis que era un poquito más ancho detrás que delante, pero el motor iba central, pero ligeramente desplazado a la izquierda. Si este es el centro del coche, pues el motor, en vez de ir completamente centrado, iba un poco a un lado. Espero que más o menos me haya salido. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el cambio no va aquí, por ejemplo, como va en el Ferrari, no, el cambio va aquí. El cambio va aquí delante. La idea era que el reparto de pesos fuera óptimo. ¿Cómo solucionaban la transmisión? Pues primero, iba un árbol de transmisión que iba desde el motor al cambio y ya de aquí salían los parieres hacia las ruedas delanteras. Aquí había un diferencial y del cambio iba un árbol de transmisión hacia atrás que ya transmitía la potencia al eje trasero. Si os fijáis, ya sabéis que voy a hacer la flechita, no sé dónde he dejado el rotulador negro, no sé qué, aquí, que el coche es importante, va para allá. Si lo diéramos la vuelta, es la misma distribución que el Nissan GT-R. Es el único coche de serie que tiene dos árboles de transmisión. En este caso era igual, un árbol de transmisión que lleva la potencia del motor al cambio y luego un árbol de transmisión que lleva del cambio al eje trasero. Bueno, con este se conseguía un reparto de pesos y un centro de pesos magnífico. Y yo creo que es un coche que con más tiempo de desarrollo, y si hubiera llegado un poquito antes, o no hubieran cancelado el reglamento del Grupo B, hubiera tenido bastante éxito. Lancia Delta S4. Ya os hemos dicho que había coches de Grupo B con carrocerías específicas, como el que hemos citado, el RS200, por ejemplo, y había otros que buscaban parecerse a los coches de serie. Bueno, el caso del Renault 5 GT Turbo, el 205 Turbo 16, el Peugeot, son clarísimos. Bueno, el Lancia Delta pertenecería a este grupo. Lo que pasa es que con tantos aditamentos aerodinámicos, la verdad es que parecía completamente un prototipo. Bueno, ya os he dicho que uno de los inconvenientes de estos coches con turbos y turbos tan apretados es que necesitaban tener muchos radiadores. Ese era el caso, por supuesto, del Lancia Delta S4, que por eso tiene ese aspecto tan particular. Bueno, y hablando del motor, dice, bueno, el motor
bueno, era un 1.8 de 4 cilindros, tampoco parece 16 válvulas, no parece nada del otro mundo, ¿no? Aunque llegó a dar 480 caballos, incluso se rumorea que más. ¿Qué tenía este motor de particular? Bueno, pues que no era ni con turbo ni con compresor, sino que tenía las dos cosas. Y además las tenía una detrás de otra. No tenía que se alimentaba una cosa o la otra, no, alimentaban las dos. Es curioso porque tenía el aire entraba al compresor. Como sabéis, el compresor funciona desde el ralentí. Cuando hay movimiento ya comprime, no necesita como el turbo gases de escape que lo lancen. Entonces, el aire entraba al compresor y del compresor iba un radiador y se enfriaba. Y de ese radiador iba el turbocompresor y del turbocompresor a otro radiador que lo enfriaba y de ahí al motor. Estaba hecho de tal manera que la presión nunca sobrepasaba los 1.4 bares. Cuando esto sucedía, el compresor actuaba en vacío. Era un sistema muy particular, pero muy eficiente. Este es otro grupo B que llegó tarde. Yo creo que si hubiera llegado antes o hubiera durado más el grupo B, este era el coche a batir. Era el coche a batir porque era muy potente, el chasis era muy sofisticado y bueno, pues la verdad es que el coche iba francamente bien. Vamos a ver cómo era su configuración, porque bueno, hay una cosa que no se va a ver en el dibujo, que es la borrachera de radiadores que tenía. En este caso el motor iba central y a diferencia del Ford iba desplazado ligeramente a la derecha. Es un 4 cilindros. Vale. Y luego tenemos el cambio. Lo curioso de este coche es que el cambio no iba detrás, sino que iba delante, acoplado al diferencial, y entonces ya de aquí partía un árbol hacia adelante y el otro árbol de transmisión que pasaba al lado del motor iba un poquito descentrado para detrás. Bueno, como veis, es una configuración que se parece ligeramente al Ford RS200. Lo que pasa es que el Ford lleva el cambio directamente hasta aquí. En el Lancia no, en el Lancia lo ponen pegado al motor. Me parece más inteligente, más sencillo, sobre todo porque no hay que hacer dos árboles de transmisión, o sea, no hay que duplicar árboles de transmisión. Directamente el diferencial central parte uno para adelante y otro para atrás. Lo único que este árbol parte muy cerca del motor. Pero bueno, reúne todas las condiciones que comentábamos. Pesos muy centrados, todo muy centrado, dejas espacio para radiadores por todas partes y tracción total. Yo insisto, este coche llegó tarde y además probablemente, y fue en el que tuvo accidente Toivonen, no sé si por ser tan rápido o por otras circunstancias, era un coche relativamente peligroso, pero para mí probablemente el grupo B más eficaz que ha habido nunca. Mini Metro 6R4. El siguiente coche de la lista es el Mini Metro, o MG Metro, se llamaba de las dos maneras, o MG Mini Metro 6R4. He elegido este coche, bueno, primero porque iba muy bien. Luego además tuvo una segunda juventud en el Rallycross y con bastante éxito. Pero era muy peculiar. Muy peculiar por tres motivos. Uno, que era muy pequeñito. Y esto complicaba muchas cosas. Porque, por ejemplo, impedía poner radiadores de aire, los famosos intercooler, no cabían, no había sitio. Entonces, es uno de los pocos Grupo B con motor atmosférico. Y además la posición del motor, y ya me adelanto, es muy particular, ya lo veréis. Bueno, os comentaba que este coche, bueno, el diseño corresponde a John Davenport, tenía un motor de 3 litros, que es mucha más cilindrada que los demás, pero insisto, era atmosférico. Llegó a dar en versión de rally, porque en Rallycross los apretaban todavía más, 410 caballos. Y como os decía, el problema de este coche era que era muy pequeñito. ¿Dónde poníamos el motor? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, aquí en el dibujo, no sé si me ha salido bien, pero he tratado de hacer el coche más pequeñito, aunque la escala es quizás más grande, porque me ha salido muy ancho, pero bueno. Claro, como era tan pequeñito, los pilotos van aquí, el motor no cabía en el centro. ¿Qué hicieron? Pues lo pusieron aquí, como aquel que dice, en el maletero. Motor de 6 cilindros, en el centro del eje trasero. El cambio iba a continuación hacia adelante, hacia detrás no tendría sentido, y de aquí hacía un invento un poco raro, porque salía un árbol, bueno, el cambio acoplado al diferencial central, obviamente. De aquí salía el árbol de transmisión hacia adelante,
y salía un árbol de transmisión que iba torcido, con un diferencial que iba a un lado, pasaba por el centro del cárter del motor y alimentaba o pasaba el movimiento a las ruedas posteriores. Bueno, como os digo, una configuración única. Única porque el motor, bueno, yo a lo mejor iba un poquito más hacia adelante, bueno, tampoco se trata de hacer, no me vengáis con la regla, pero el hecho era que no era un motor central típico. Era un coche muy particular, no tenía tantos radiadores porque el motor era mosaico, como os he dicho, y su pequeño tamaño, sobre todo en según qué rally, suponía una ventaja. Y como os digo, en Rallycross tuvo una segunda juventud. Los circuitos de Rallycross suelen ser bastante retorcidos y ahí este coche, por su distancia entre ejes y su reparto, iba muy bien. Bueno, yo creo que John Davenport, con lo que tenía, porque aprovecharon al máximo y querían hacer en este caso un coche que se pareciera a un coche de serie, hizo un buen diseño y yo creo que es un coche que valía la pena traerlo aquí para que veáis la peculiaridad de su diseño. Peugeot 205 Turbo. Si atendemos a las puras estadísticas, este coche, el Peugeot 205 Turbo 16, vamos a hablar de su versión Evo 2, es el Grupo B de más éxito. Y un coche con un diseño particular, ya lo veremos. Peugeot decidió que su coche se pareciera a un coche de calle, bueno, como había hecho Renault con su 5 Turbo. Y la verdad es que lo consiguió, porque este coche es muy bonito, pero no tiene el aspecto monstruoso que tienen otros Grupo B. Lo miras y ves un 205. El motor era un 4 cilindros, lo tengo por aquí apuntado, un 1.8 litros, por supuesto, 16 válvulas, turbo, montones de intercooler, y llegaba a los 450 caballos. Pero lo peculiar de este coche era la posición de su motor. Y luego que fue uno de los primeros que empezó a trabajar con la distribución diferente de par entre el eje delantero y el eje trasero, como llevan, por ejemplo, los coches de rally de ahora. Pero bueno, vamos a dibujaros cómo era este coche, porque tiene su gracia. Porque el motor era central, pero cuando lo imagináis central transversal, lo imagináis aquí, y no. Si aquí va el copiloto, uy, que me he confundido, el motor es el azul, este coche lleva el motor aquí, completamente a un lado. Y luego tenía una especie de árbol transmisor interno al cambio y aquí el diferencial. Iban uno detrás de otro. Me ha salido muy bonito. Bueno, aquí va del turbo, otras cosas para tratar de compensar el peso. Y de ese diferencial ya salía la tracción hacia los dos ejes. Bueno, como veis, una configuración particular. Yo confieso que eso de llevar el motor a un lado a mí no me gusta. Por ejemplo, hay coches de radio control, que por cierto, que lo llevan así, pero no me gusta. Este coche me hubiera gustado más como el Lancia Delta S4, pero bueno, lo cierto es que tan mala no sería la idea cuando ganó tantísimos rallies. Y la verdad es que la configuración, en cuanto al reparto de pesos, es óptima. Y como os decía, si nos atenemos a las estadísticas, este es el mejor Grupo B que ha habido nunca. Porsche 959. Ahora os voy a hablar de otro coche nacido para la competición que no compitió nunca, casi nunca. Os voy a hablar del Porsche 959. Este coche competía en cuanto a coche para gente adinerada con el Ferrari GTO y se consideró en su momento el coche más tecnológico que existía. Tenía muchas cosas muy novedosas, como varios programas para el motor, el cambio, algo que ahora nos parece una tontería, como el sensor de presión de las ruedas. Bueno, pues el primer coche que lo llevó fue este. Era un coche muy tecnológico. ¿Qué es lo interesante de este coche? Bueno, muchas cosas. Ahora hablaremos de su motor. Lo curioso es que fue un coche que, bueno, pues nació pensando casi más en los circuitos que en los rallies y que os decía que casi no participó en competición. Os digo que casi porque sí participó en competición. Participó en el Rally París-Dakar. Yo, cuando se anunció que Porsche va a correr el París-Dakar con un 959, dije, pero vamos a ver, no sé, me imaginaba como correr con un 917 el París-Dakar. Bueno, lo cierto es que hicieron un trabajo magnífico de preparación y ganaron el rally con cierta comodidad. Bueno, y hablemos del motor. Os lo podéis imaginar, Porsche 911, un 959 no deja de ser una evolución del 911, por supuesto, motor boxer de 6 cilindros. Hay una particularidad, que dentro de la familia 911, este es el primero que recurre a la refrigeración por agua, la refrigeración líquida. Parcialmente porque los cilindros se mantenía la refrigeración por aire, pero para las culatas tenía refrigeración por agua. Bueno, por supuesto, tenía dos turbos
KKK, en este caso, motor 2,8 litros, con 4 válvulas por cilindro, y que alcanzaba los 450 caballos. Si os puedo decir que los turbos no iban colocados uno por cada bancada de cilindros, sino que también iban simultáneos, a fin de que uno con pocos gases de escape ya empezara a coger cierta velocidad y que bueno, el otro entrara cuando el motor ya estuviera más alto del régimen, vamos, buscando minimizar el tiempo de respuesta. Bueno, yo ahora voy a contar cómo era la distribución mecánica de ese coche. Como os decía, un coche de la familia 911. Muy fácil, ¿dónde va el motor? Colgado por detrás del eje trasero. Lo voy a pintar más ancho que los demás porque, como ya sabéis, es un boxer de 6 cilindros. Bueno, y en este caso, la configuración está clara, ¿no? Cambio, diferencial central y ya de aquí parte para adelante la propulsión y para detrás también la propulsión, perdón, la tracción y la propulsión. El coche va de cine. Honestamente, me considero un purista, porque si tuviera dinero me compraría un Porsche 911, pero me compraría el Carrera 2. A mí eso de llevar el motor aquí detrás y llevar también tracción delantera, como que no me convence. Está claro que para circunstancias difíciles de adherencia, hielo, tierra, va muy bien. Y que bueno, pues como os digo siempre, pues el radiador va cada vez, ponen mayor peso delante, radiadores, gasolina, todo lo que tú quieras. Pero no me convence mucho esta configuración. También voy a aprovechar para deciros una cosa. No estoy dibujando los depósitos de combustible. Los depósitos de combustible, los coches de carreras, tienen que ir en el centro del coche. ¿Por qué? El motivo es muy sencillo. El depósito de gasolina debe estar donde esté el centro de gravedad del coche. ¿Por qué? Porque un coche de competición que consume mucha gasolina, cuando se gasta la gasolina, se disminuye el peso. Si nosotros ponemos el depósito de gasolina delante para compensar el peso del motor, el comportamiento del coche va a ser distinto cuando el depósito está lleno o vacío. Por eso los monoplazas de Fórmula 1 llevan el depósito de gasolina entre el motor y el piloto. El coche es más rápido cuando lleva poca gasolina, pero el comportamiento es igual. Bueno, para acabar con el 959, era un cochazo muy bien acabado, con una tecnología increíble. Iba muy bien, ganó el Dakar, pero a mí eso de llevar el motor por detrás y tracción total no me convence, pero vamos, no me importaría, a pesar de eso, no me importaría nada tener uno. Renault 5 Turbo. Bueno, y ahora vamos a hablar de un coche que tenía que estar, aunque no es el más sofisticado, ni mucho menos. Bueno, mucha gente se olvida que el diseño de este coche es de Marcello Gandini, que sabéis que es mi diseñador favorito, y si no sabéis, os lo digo. Era la época que trabajaba en carrocería Bertone. Es un coche muy querido en España porque todos los aficionados nos acordamos de verlo en los rallies nacionales con Genito Ortiz y con Carlos Sainz al volante y dando espectáculo, pero Jean Gagnotti, que era el piloto oficial francés, que era un espectáculo puro, también hizo mucho porque este coche fuera muy, muy popular. Este coche tiene mérito porque en el fondo es un coche relativamente sencillo, tan sencillo que el motor inicialmente era un 1.4, luego pasó a ser un 1.6, pero era un motor que ni siquiera tenía árbol de levas en cabeza, era un motor bastante sencillo. Pero Renault sabía manejar el turbo y este coche llegó a dar en las versiones más potentes hasta 350 caballos. En cuanto a su configuración, pues era muy sencillita, muy sencilla. En realidad es exactamente la misma que la de Ferrari GTO, lo que pasa es que este coche era más cortito, culo gordo, pintado el culo bastante gordo, y era un motor de 4 cilindros, un motor pequeñito, central trasero, con el diferencial inmediatamente, perdón, el cambio y diferencial inmediatamente a continuación, y como sabéis, el Renault 5 era solo propulsión posterior. Yo creo que este coche, si lo hubieran hecho con tracción total, hubiera estado al nivel del resto del Grupo B. Pero bueno, era un coche espectacular, muy bonito. Yo creo que consiguió algo que, por ejemplo, el 205 no consiguió, que la gente lo identificaba como un 5 Turbo, pero tenía un encanto muy especial este coche, y es casi un mito, ¿no? El 5 GT Turbo. El 5 Turbo, perdón. El GT Turbo es tracción delantera. Pero bueno, como os decía, un coche ligero, sencillo, con un reparto de pesos idóneo para la competición, y que, como os decía, yo este coche recuerdo haberlo visto en manos de Carlos Sainz, y es increíble lo deprisa que se podía ir con este coche. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, valía la pena porque
como os decía, cuando dejas libertad a los ingenieros son gente muy imaginativa. Y con el Grupo B, lo maravilloso del Grupo B no solo era lo complicados que eran de conducir, lo potentes, el espectáculo que daban, era que tecnológicamente, yo insisto, incluso para hoy día, son muy avanzados, incluso hoy día, tantos años después, evidentemente sin tanta electrónica. Este mismo vídeo, si lo hubiéramos hecho de los coches de rallies de hoy día, nos habría bastado con una sola hoja. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, cuando llegamos al coche del día, procuro elegir un coche que haya probado. Casi siempre es así. Yo he elegido este, porque ese coche lo probé. También lo probé brevemente, porque recuerdo que hicimos una prueba. Llevaba yo poco tiempo en autopista y hicimos una prueba de los, no sé si eran los 10, 11 o 12 coches, un montón. La foto que aparecerá en pantalla los veréis a todos. Los coches más caros del momento, y el más caro de todos era el Ferrari GTO. El Ferrari GTO en principio no nos dejaban a ningún probador subirnos al coche, pero al final mi jefe tuvo la deferencia de que lo pudiera probar brevemente. Bueno, yo aluciné, claro. O sea, era la primera vez, creo recordar que la primera vez que probé un Ferrari, la primera vez que probé un coche de 400 caballos, bueno, 400 caballos, turbo. Eso sí debo decir, que el coche, meterme dentro del coche me costó un montón. Pero bueno, para mí fue un momentazo y por eso lo he elegido como coche del día. Y llegamos a nuestra sección de consultorio, que hoy he elegido consultas que tienen que ver con los coches de Grupo B. Jonathan 46, imagino que este es aficionado a las motos, Jonathan, porque el 46 es el número de Valentino, me pregunta, ¿crees que es posible hacer un reglamento actualizado de los Grupo B? A ver, todo es posible, pero no te creas que esta pregunta es sencilla, alguien también me preguntó que por qué no hacía un vídeo sobre, hemos hecho un vídeo sobre cómo debería ser, en nuestra opinión, el reglamento de la Fórmula 1, me pedían lo mismo para los rallies. Hay una diferencia importante, es que los circuitos han cambiado mucho, los circuitos de hoy día son mucho más seguros. No solo porque hay una asistencia médica medicalizada mejor y helicópteros y tal, no, es que los propios circuitos tienen escapatorias muy amplias, al principio eran puzolanas de tierra, ahora son zonas de asfalto que te permiten equivocarte y pierdes tiempo, pero no pasa nada, es que no pasa nada. La mayor parte de las veces el piloto se sale y vuelve a la pista, pierde una posición a 2, pero es que ni siquiera se queda atrapado en la arena como antes. Pero eso no es posible en los rallies. El encanto de los rallies es que los coches corren por las mismas carreteras o caminos que tú o que yo podemos ir cada día a trabajar. Son carreteras normales, con sus árboles, sus barrancos, sus guardarraíles. Claro, un Grupo B actualizado, aunque limitaras la potencia, exigieran muchas medidas de seguridad, debo decirte que a mí me apasionaría. Yo, que ya sabéis que soy aficionado como piloto, pero también como ingeniero, me encantan los reglamentos más abiertos porque, como habéis visto, dan lugar a coches muy diferentes y muy bonitos. Pero no lo veo viable, francamente, así que siento decepcionarte, Jonathan. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que, bueno, esta no hace falta, voy a leer quién me la pregunta. José Figueras, que me dice que cuál es para mí mi Grupo B favorito, el que yo creo que más mola o el mejor. En estas cosas, cuando es como, ¿cuál es el mejor piloto de la historia? Bueno, al final hay algo que es un dato, que es cuál ha ganado más carreras o más campeonatos. Bajo esa perspectiva, el 205, el Peugeot 205 Turbo 16 es el mejor. Punto. Ahora, si ya me dices, ¿tu favorito? Bueno, yo tengo dos favoritos, yo los reconozco. Me encanta el Renault 5 Turbo, el Lancia 037, el Mini Metro. Me gustan muchos, pero hay dos que son mis favoritos. Por distintos motivos, pero a la vez por el mismo. Uno es el Audi 4 Sport S1. Me seduce por bestia. Es muy bestia ese coche. No solo por tener más de 500 caballos, que conocer las carreteras y los caminos por donde van los Grupo B. Es que manejar ese coche con el motor ahí delante, y era un coche en el fondo que no estaba bien resuelto. Era brutal, brutal. Y luego mi otro favorito, también lo imagináis, es el Lancia Delta S4. Porque este también era brutal, pero bien hecho. Y además el rollo ese de que llevaran el compresor y el turbo en cadena hacía el coche relativamente manejable, muy eficaz. Bueno, era un cochazo, me encantaba, que solo verlo, yo se lo digo siempre, hasta amparado, imponía respeto, y esos son mis Grupo B favoritos.
Bueno, si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues os pido 3 cosas. Que deis un like, si no estáis suscritos, que os suscribáis y lo más importante, quiero comentarios acerca de mis habilidades con los rotuladores. Si os ha parecido una chorrada, si os habéis enterado, si os ha servido de algo, me apetece mucho leer vuestros comentarios y además aprendo mucho, lo digo siempre, pero porque es verdad y me dais muy buenas ideas. Y como siempre, para mí lo más importante es que volváis a vernos. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.